Eni, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. Gusto de estar con usted conversando. Igualmente, muchísimas gracias por aceptar esta instancia de entrevista. Para nosotros es muy importante su opinión por toda la labor que desarrolla como rector, que es tremendamente importante de esta universidad, la mayor universidad nacional y pública de Chile, y además desde su especialidad de médico y su participación en la mesa social COVID-19. Entonces, desde ahí vamos a abordar algunos temas. Quisiera que desarrolláramos en una conversación abierta, fluida y en un ambiente de acogida. La primera pregunta que le quiero realizar es respecto de la situación de pandemia que estamos viviendo en estos momentos, visto que aparentemente el Estado está abordando con una estrategia de salud poco convencional relacionado con la cantidad de cuarentena segmentada que ha desarrollado versus la cantidad de pruebas de la COVID-19 que ha desarrollado. ¿Qué piensa usted respecto de cómo lo está abordando el gobierno en estos momentos, el desarrollo de la pandemia? A ver, yo el punto que enfatizaría es un punto que yo me atrevería a llamar técnico-político. Técnico-político quiero decir que hoy día es posible fundamentar científicamente decisiones que se tomen porque la capacidad que tenemos de prever cuáles van a ser las consecuencias que tengan las acciones que tomemos son muy altas. Entonces, por ejemplo, uno puede tan simple como decir, si nosotros ponemos cuarentena en tal lugar, el impacto que eso va a tener va a ser una disminución de tantos y desde luego, en los términos más simples de lo que se trata es que nunca el número de personas que necesiten cuidados críticos y ventiladores mecánicos supere a la capacidad que tiene el sistema de entregar ventiladores críticos y unidades críticas y ventiladores mecánicos. Ese tema, que es clave, es lo que se traduce en el concepto de aplanamiento de la curva. ¿Qué significa aplanamiento de la curva? Que si uno deja las cosas que ocurran a su real voluntad, la curva comienza a aumentar. Por ejemplo, imagínense que una curva funcionara duplicándose ya día a día o duplicándose semana. Bueno, no tenemos cómo pararla porque aunque partamos con 2 casos, al otro día son 4, 8, 16, 32, 64, ya 128, etcétera, etcétera. Y al poco rato ya tenemos prácticamente una cantidad enorme de personas contagiadas. Si hay un porcentaje de esas personas que van a necesitar unidades de tratamiento intensivo o ventiladores mecánicos, va a sobrepasar cualquier capacidad que tengamos de hacer eso. Por lo tanto, la estrategia que se llama aplanamiento de la curva, a lo que apunta es que si uno evita los contagios, minimiza los contagios, entonces, claro, va a seguir aumentando quizás día a día, pero ese aumento va a ser tal que el número de pacientes que tengamos en cualquier momento del tiempo sea algo que, esperando de ahí un determinado porcentaje de complicaciones y de requerimiento de ventiladores mecánicos, podamos manejarlo. Eso en buenas cuentas esa es la clave de la estrategia. Eso significa, desde luego, que mientras más uno trata de evitar contagio, más cuarentena, más disminución de la movilidad o la capacidad de actuar de la población, y eso claramente tiene una repercusión económica muy importante. Y por lo tanto, dentro de los muchos dilemas que aquí surgen, es cuánto me preocupa la salud, cuánto me preocupa el impacto en la actividad económica. Yo ahí no me pierdo y yo estoy por las vidas humanas, incondicionalmente, ¿ya? Y en el entendido de que pueden pasar muchas desgracias, calamidades, etcétera, y siempre va a ser posible recuperar la economía, todo lo que quieran, digamos, pero estoy por privilegiar la vida humana. Pero básicamente eso. Entonces, a lo que voy yo, y eso es lo primero que creo que uno debería enfatizar, y que aquí las decisiones no deberían o no tienen por qué ser caprichosas o no tienen por qué ser porque quiero más cuarentena, menos cuarentena, porque quiero malls o no malls, etcétera, sino que las decisiones tienen que fundamentarse
en lo que científicamente sabemos va a ser la implicancia que tenga cada una de las medidas que tomemos. Nosotros hemos enfatizado mucho. La Universidad de Chile ha contribuido en muchas áreas en esta pandemia, lo que hemos hecho como hospital. Le pongo algunos ejemplos. Nosotros como hospital hemos enviado grupos de alto nivel y conocimiento a instalar unidades de tratamiento intensivo, por ejemplo, a lugares de la Araucanía, o vamos a hacerlo con Magallanes, etcétera. Hemos hecho una cantidad de acciones a la cual podemos referirnos quizás a esto después, pero dentro de las cosas que sabemos hacer muy bien está precisamente esto que hemos hablado aquí de moderamiento y de decir, eso es lo más importante, si yo tomo esta medida, va a ocurrir esto. Y si en vez de tomar esta medida tomo esta otra, va a ocurrir esta otra consecuencia. Este va a ser el impacto que va a tener sobre la economía, este va a ser el impacto que va a tener sobre la salud, y con esos antecedentes se comunica, insisto, una orden, que ya no es una orden que la gente no sabe por qué, sino que, por el contrario, algo que está fundamentado. Me pareció muy elocuente un alcalde, creo que fue el alcalde de Independencia, hace algunos días, que decía, mire, a mí, para mi gran sorpresa, me dijeron que yo estaba en cuarentena, lo cual me sorprendió mucho, porque la cuarentena estaba de Providencia para arriba, Recoleta, que estaba más cerca de Providencia, no estaba, Renca tampoco, ¿ya? Y a mí me dijeron que tenía que entrar a la cuarentena. Bueno, entramos a la cuarentena y la semana siguiente le levantan la disposición a mi comuna, y no lo hacen con un montón de otras comunas. Entonces, no entiendo cuáles son las razones por las cuales primero me dijeron que me pusiera en cuarentena y después me dijeron que saliera de la cuarentena. Eso yo creo que es la clave más importante, que la gente sepa, dice, estas son las razones por las cuales nosotros creemos que ustedes tienen, no solamente la cuarentena, porque hay muchas otras medidas como el aislamiento, estas son las razones, yo creo que es obvio. Si usted permite que la gente que está en el sector alto de la capital vaya libremente a los pueblos del litoral, la probabilidad de que se contagie gente que nunca debió haberse contagiado es muy alta. Entonces esa medida se explica y se entiende. Ya es lo mismo porque, por ejemplo, habían regiones que no tenían ningún caso y era obvio que había que hacer ahí una aduana para que no entraran contagiados a contagiar a una población que estaba indemne, etc. Entonces, ese es el punto para mí, por eso que insisto, técnico-político. Técnico porque hay un fundamento científico que lo manejamos en la universidad y que está a disposición absoluta de la autoridad de gobierno, de la autoridad de salud, de las autoridades locales. Y político porque tiene que ver con un concepto, creo, de democracia y de que la gente sepa por qué está siendo convocada a hacer determinadas actividades. Claro, en ese sentido, dos comentarios. La señora Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, indicó en una de las reuniones de la mesa que las cuarentenas en diversas comunas podría ser una propuesta viable e inteligente en caso de que las personas circularan solo por una comuna. Entonces, en ese sentido, se refiere a lo mismo que dice usted, las comunas que no tenían casos, haberlas mantenido como aisladas, ¿no es cierto? Pero la realidad del país es que la gente se mueve en diversas comunas para trabajar, la gente que sale al litoral, eso por un lado. Por otro lado, usted dice que lo importante es que la gente se mantenga informada de lo que está pasando, y usted comentó también que va a tener repercusiones de trastornos psicológicos en la gente. Eso fue ¿podría relatar un poco más a qué se refería con eso? Porque usted dijo que hay que tener un plan también para abordar la salud mental durante la pandemia. Me imagino que va en el mismo sentido. Absolutamente. A ver, en general, las políticas de salud en general de los gobiernos, lamentablemente tiende a descuidar mucho el tema de salud mental, y aquí estamos pagando el precio de eso y nos enteramos ya que lamentablemente de en qué estado estamos. Si me permite un comentario más general, yo creo que hay que tener siempre presente que un desastre no es nunca el desastre solo aislado, es el desastre que opera en un determinado lugar. Un ejemplo muy obvio, ¿eh? Todos sabemos que el terremoto que asoló Haití no le hubiera pasado nada en Chile, porque tenemos toda una cultura, una historia sísmica, ciertos estándares de construcción, etc. Entonces el terremoto no es el terremoto en el lugar en el cual se produce el terremoto. Y en una situación como esta, es la pandemia en una sociedad como la sociedad chilena, y esto va para mucho más,
En primer lugar, muy centrada en soluciones individuales, con mucho énfasis, mucho más énfasis en el individualismo que en la visión que hoy día se hace tan necesaria de que ya no son las personas, sino que cuenta la visión de la sociedad en su conjunto, por ponerte un ejemplo. Pero volviendo al tema que tú planteas, en ese contexto, lamentablemente en Chile ha habido mucho descuido para la salud mental y un tema que debería interesarle. Por ejemplo, la depresión en Chile es muy alta y la depresión es especialmente alta en las personas que cumplen con los siguientes dos factores: mujeres de bajo nivel socioeconómico. Es donde más golpea la depresión, tienen 5 veces más tasa de depresión. Entonces, la salud mental en primer lugar se da en un contexto que ya está carenciado. Enseguida, uno tiende a pensar cómo esta pandemia o cómo cualquier desastre afecta la salud mental, lo cual es por supuesto que es muy importante. Pero por favor, también tenemos que ver la situación recíproca, cómo la salud mental es parte de, llamémoslo, el conjunto de elementos con los cuales contamos para combatir los efectos de la pandemia. Eso es clave. O sea, no solamente cómo nos impacta la salud mental, y cómo nos impacta la salud mental diferencialmente, nos impacta la salud mental mucho más a mujeres y niños, ya por la situación, digamos, porque lamentablemente ya culturalmente no ha habido todavía los cambios que habrán de venir, pero en una familia, sin lugar a duda, una familia confinada, la mujer es mucho más exigida, digamos, y hay que decirlo, por doloroso que sea y por vergonzoso que sea, se dan muchas más situaciones proclive a la violencia intrafamiliar con una familia recluida, ¿ya? Y también hay que decirlo, eso y hay que denunciarlo. Y bueno, pero tenemos también todos los sujetos que están, ellos ya desde antes, con tratamientos psiquiátricos o psicológicos que hay que mantener y que pueden ir de detalles administrativos como cómo le renuevan la receta de medicamentos. Tienen una población que hay que destacarla como muy importante, que es la población de trabajadores precisamente del rubro salud, y es que tienes que cuidarlo especialmente, tienes que cuidar sus sistemas de turno, tienes que cuidar, están expuestos a un tremendo estrés. Ellos tienen un estrés adicional único, y es que ellos se sienten con la tremenda responsabilidad de que si han contraído la enfermedad en el consultorio, en el hospital o donde fuere, van a llegar a la casa a contagiar a sus seres queridos, una cosa muy... Y si vive un papá de 80 años, etcétera, es un problema muy serio, digamos, psicológicamente lo que va a ocurrir. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que ver este impacto, pero también el cómo reacciona es una oportunidad. Y curiosamente, disculpa que lo diga así, pero cuando uno habla de salud, uno tiende a decir, claro, la salud es, si alguien se fractura, habrá que tomarle una radiografía y ponerle yeso, si alguien tiene una apendicitis aguda, habrá que operarlo, pero también la salud mental es una parte fundamental de los esfuerzos que debemos hacer en salud, ¿ya? Y eso no siempre está claro, y por eso que es tan importante enfatizarlo ahora. Curiosamente, porque hay ámbitos en los cuales eso sí se ha impuesto, ¿eh? Por ejemplo, en el deporte, cualquier persona que conozca, por ejemplo, de fútbol o de tenis, sabe que tanto o más importante que su estado físico, que su táctica, estrategia, lo que fuere, es cómo está, como dicen ellos, mentalizado, o sea, cómo está psicológicamente dispuesto a dar su confrontación, su partido, lo que fuera, esas personas. Por eso que es como curioso que no tengamos esa misma noción cuando pensamos en la sociedad, y a lo mejor porque pensamos un poco en la sociedad también, dicho sea de paso, pues en la sociedad como sociedad, como estructura, y pensamos demasiado en las personas como individuos. Pero bueno, en todo caso, ahí yo creo que es fundamental ver lo que podemos hacer, y lo que vamos a hacer fundamentalmente desde los territorios por salud mental. Esa es la unidad básica donde tenemos que partir pensando la salud mental, el territorio, pero también el carácter intersectorial, porque la salud mental no es un tema que sea un subconjunto del Ministerio de Salud, sino que es tremendamente importante considerar que la salud mental tiene todo que ver con la educación, tiene que ver con los medios, con lo que la televisión está dando o no dando, si la televisión te está sobrecargando, cómo está orientada a los niños, etc. Tiene que ver con el aspecto laboral, porque es difícil estar psicológicamente bien si te han echado del trabajo y no sabes qué va a pasar en los próximos meses, cómo vas a vivir,
¿ya? En resumen, tiene que ver con una cantidad de otros aspectos, es tremendamente intersectorial. Y tiene que ver, por sobre todo, con sentirte partícipe. Por eso que yo enfatizaba tanto en antes que tú tienes que sentir que eres parte de un proceso, y como parte de ese proceso tú te sientes de alguna manera cohesionado con el conjunto de la población. Perfecto. Me parece que tiene mucha razón en lo que dice, y respecto a este comentario, hay dos cosas que quisiera preguntar. Primero, ¿cómo en estos momentos, desde la Universidad de Chile y su vocación pública, se está abordando el apoyo al manejo de la pandemia, a la distribución de material para la prevención, la creación de respiradores que estaban haciendo un equipo también de la universidad? ¿Cuáles son las acciones que han emergido desde la universidad, desde su vocación pública, que es por todos conocida, el compromiso que tiene con el pueblo de Chile, la Universidad de Chile? Como su nombre lo dice, es la universidad nuestra, ¿no es cierto? La universidad de todo el pueblo de Chile, y cómo desde la universidad han surgido iniciativas de apoyo, de cómo el hospital clínico se ha puesto al servicio de la población y de la disminución y de esta pandemia, de la enfermedad. Bueno, yo creo que hay varias cosas. O sea, empezando desde que empieza la pandemia y desde antes que llegara a Chile realmente, ya comienza la gente a preocuparse y a inquietarse y a trabajar en muy distintas cosas. Destaco de partida una cosa que no tiene que ver con el trabajo de la universidad, pero no dejó de ser importante en su momento que nuestra universidad y otras hubieran dicho esto no seguimos presenciales porque realmente es arriesgar, dicho sea de paso, no solamente a nuestros estudiantes y funcionarios y académicos, a todas las familias de ellos, digamos, y a toda la población, porque es una fuente de contaminación fantástica. Tiene ahí en una sala de clase, imagínate las posibilidades que hay de contagio. Es un detalle, digamos, pero también quiero partir, porque eso fue un ejemplo y creo que fue importante, fue un giro en un momento dado en empujar a que hubieran este tipo de medidas. Hay muchos ámbitos en los cuales hemos ayudado. En primer lugar, hemos generado con un sistema 3D mascarillas plásticas, mascarillas faciales, ya máscaras faciales, y eso, la primera partida de 500 ya fue entregada, y hemos entregado los prototipos a todos los lugares en que se dan estas potencialidades, estas máquinas que son capaces de generar estos modelos 3D. Enseguida ya sacamos un prototipo de ventilador mecánico muy superior a lo que habitualmente se muestra en distintos modelos, ¿ya? Es un modelo quizás más caro que el de como se ha oficiado, uno de $100, pero infinitamente superior en la capacidad que tiene de duración y de generar algunos controles adicionales en la ventilación misma, y eso está a punto de ser ya aprobado, y estamos en contacto con un montón de empresas que van a sacarlo adelante. Ahí tienes dos cosas netamente ingeniería. Después, creo que por muy lejos somos los que más hemos enfatizado y contribuido al concepto que fue tan relevante cuando lo impulsó el Imperial College con el profesor Ferguson, de que uno puede simular el impacto que tendrán distintas medidas. Y hemos estado trabajando muy intensamente, y por eso insisto en que estamos muy a disposición de la autoridad para decir las implicancias que tenga una u otra medida. Posteriormente hemos cuadruplicado nuestra capacidad de hacer los PCR, que son los exámenes que permiten detectar a las personas que tienen el virus, que están contagiadas por el virus, ¿ya? Y enseguida creo que fue muy notable la forma como el hospital entero se reconvirtió. De la noche a la mañana el hospital pasó a destinar una parte para mantener a los pacientes crónicos, etcétera, y el resto, tanto del servicio de urgencia como del hospital, fue enteramente redirigido y redireccionado al tema del coronavirus, ¿ya? Y de hecho el hospital está atendiendo y está cumpliendo. Hemos tomado un liderazgo en el tema de salud mental, hemos participado en la mesa, como tú señalabas, del Ministerio del Interior. Hay muchas iniciativas que no han tenido quizás tanta cobertura, pero que pueden ser tremendamente relevantes. Por ejemplo, una muy interesante se da en la Facultad de Arquitectura, donde ellos diseñaron cómo organizar un consultorio de modo tal que minimices el contacto entre los funcionarios del consultorio, el paciente que está atendiendo y el resto de los pacientes, para que
ojalá por motivos espaciales no tengas una posibilidad muy alta de contagio. Otra cosa que hemos estado haciendo muy activamente es la interacción con la población, consulta, fonoconsulta, ilustrar con respecto a conceptos verdaderos o falsos que estén circulando en las redes, qué tal concepto tiene alguna base real o no tiene una base científica. Mucho streaming, muchas posibilidades de preguntas, realmente los streaming de la universidad han sido un tremendo éxito. Y como universidad, como tú bien decías, claro, tenemos una presencia y una personalidad, y como ejemplo de eso, hubo recién una semana, fue la constitución de un grupo de trabajo integrado por los ministros de Argentina, México y España, y por 6 rectores, y uno de esos 6 rectores latinoamericanos soy yo, ¿ya? O sea, hay una presencia además de la Universidad de Chile en el contexto internacional. Creo que también tenemos una gran cantidad de publicaciones más técnicas o más, digamos, de carácter, si tú quieres, político o ideológico, digamos, que hemos generado como como universidad a raíz de esto. Como tú ves, hay una cantidad de cosas muy, muy importantes, y lo que creo que lo mencioné antes, y es muy relevante, o sea, esto que casi te recuerda una escena en una película de guerra cuando mandas paracaidistas al otro lado, esto que el hospital mande a gente de élite, muy, muy al tanto, con una gran experiencia en cómo se deben manejar las salas de cuidado intensivo en estas circunstancias, a hospitales donde nunca han manejado unidades de pacientes críticos, y ellos van y ayudan a montar todo esto con los médicos locales. Eso entre muchas otras cosas que hemos estado haciendo. Muchas acciones de Perdón, distintas. también están las encuestas que hemos hecho, los seguimientos, pero bueno, yo creo que se entiende. Sí, una cantidad impresionante de acciones desde muchos ámbitos diferentes, además, desde la ingeniería, la arquitectura, medicina, desde distintas áreas. Y el gobierno ha tomado en consideración todos los aportes de la Universidad de Chile, ha potenciado estos aportes con Bueno, recursos. nosotros lo hemos hecho saber y notar, hemos estado en permanente contacto con el Ministerio de Salud, hemos hecho estos aportes al interior de la mesa social COVID-19, y están ahí, donde con quien hemos trabajado mucho, mucho, ¿no? Desde la Escuela de Salud Pública y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, es con el Ministerio de Ciencias, que es el que ha tomado el rol de manejar datos y generar bases de datos y hacer un análisis de ella. Eso lo hemos venido haciendo ahí. Bien, entonces, esa era. Y a partir del tema que habíamos hablado un momento antes de salud mental, tengo una segunda pregunta. Ahora que es, usted habló de la importancia de la comunidad en estos momentos para abordar este tema. La importancia del acogerse dentro de la familia, ¿no es cierto?, y del entorno, para poder, porque las personas que están más perjudicadas son las mujeres de escasos recursos. Respecto de eso, ¿qué pasa con el contagio? Ahí también tengo dos preguntas también en base a eso, con la gente de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo se podría abordar el tema del contagio en estas casas donde viven muchas personas, casas muy pequeñas, los espacios más vulnerables? ¿Cómo se podría abordar? Porque el contagio y evitar el contagio en espacios donde no tienen agua, por ejemplo, porque hay una serie de instrucciones que han emanado desde distintos espacios de comunicación, desde el gobierno y desde otras instituciones, donde dice que, por ejemplo, hay que lavarse constantemente las manos o aislar a la persona enferma. Y si no están esas condiciones, ¿qué medidas cree usted que podrían eventualmente desarrollarse en estas casas, en estos espacios? Claro. Bueno, la verdad, perdona, lo quiero decir con mucha tranquilidad, pero una de las preocupaciones que tenemos los médicos en general, los saludistas en particular, es que hasta aquí, estamos conversando siendo 18 de abril, ¿no? Ujú. Este problema se ha confinado a un sector de alto nivel socioeconómico, fundamentalmente, en mucho mayor medida, y que tiene muchos más mecanismos y posibilidades, digamos, de confrontarlo. Y ojalá que no ocurra, pero está claramente el riesgo de que si
lo mismo ocurriera en sectores menos privilegiados, el impacto podría ser mucho mayor. Y eso sin duda es un gran tema. Pienso que hay que plantearse opciones como las hospederías, como los aislamientos, como lugares separados donde puedan estar personas que se piensa que han sido contagiados o que se haya demostrado de que han tenido un contagio. Bueno, lo que tú me dices del agua potable es exactamente lo que decía yo delante, que una catástrofe no es solamente la catástrofe, sino que donde ocurre. ¿Ya? Y ese problema sí que es complicado, porque sin lugar a dudas, como todos sabemos ya a esta altura, los virus no son organismos vivos como la bacteria, no hay tal cosa como antibióticos que los mate, lo que sí uno tiene que inactivarlo, y para inactivarlo, una cosa que ayuda muchísimo, porque tiene una parte importante de grasa los virus, ya es precisamente lavarse las manos, tal como uno se saca cualquier grasa ya de las manos, lavándosela con espuma abundante. Y si uno no puede hacer eso habitualmente, ya, y no puede hacer un recambio del agua, porque claro, no tiene sentido ya, si no hay un recambio de agua, bueno, es complicado, es un sistema que claramente dificulta las cosas, pero como tú bien decías, el hacinamiento complica mucho cualquier posibilidad, cualquier fenómeno de infecto contagioso, el hacinamiento va a ser un factor muy importante. Y también quiero agregar, no por generar en absoluto más problemas a los que ya tenemos, ¿ya? Pero si uno es bien justo, hay que apurarse en tomar medidas que apunten a estas cosas como hospedería, como proveer, como garantizar agua potable, etcétera, porque hay una cosa que se ha dicho, y es que hemos conocido el coronavirus de verano, pero no tenemos idea cómo hacer el coronavirus de invierno, que es el que nos viene a nosotros. Y si uno piensa en el comportamiento de otras enfermedades virales, claramente el invierno hace mucho peor ya las posibilidades de contaminación y de difusión de la enfermedad. Entonces, todo eso junto obliga a tener un programa, un plan muy claro de cómo uno atiende. Pero yo lo diría en términos muy directos. Uno tiene que tener muy claro de que aquí gran parte de lo ocurrido ha ocurrido en el sector económicamente más privilegiado, lo quiero decir, sin ambaje y sin medias tintas, digamos. Es eso. Hasta aquí, gran parte del problema ha ocurrido en el sector que tiene mejores condiciones, más acceso a medicina privada, más acceso a tomarse exámenes, y que desde luego tiene casas más grandes, etc. Esto mismo en invierno, en sectores más precarios, con mayor hacinamiento, con menos condiciones, que pueden llegar al extremo de carecer de agua potable, tenemos que tener conciencia de que eso podría generar una situación mucho más seria. Me gustaría también, a partir de la pregunta, volver a enfatizar algo que ya lo dijimos, pero tenemos que volver a pensarnos como sociedad, como conjunto de personas. ¿Ya? A mí siempre me gusta poner el ejemplo, por muy egoísta que una persona sea, aunque sea el egoísta más grande del mundo, si además de ser egoísta es mínimamente inteligente, tiene que entender que, por ejemplo, que vacunen gratis a los niñitos que viven lejos de él, es algo que a él, al egoísta, le conviene a él, porque él no vive aislado en el mundo, él vive en una sociedad, y si en esa sociedad tenemos a jóvenes que van a tener la enfermedad, van a contagiar a él y a sus hijos. Entonces, es un tema de absolutamente obvio, que no basta con que uno viva en función de uno, que uno tiene que tener una mentalidad en la cual vea la sociedad en su conjunto. Y en el ejemplo que es tan obvio de la vacuna, hay millones de otros ejemplos que uno se da cuenta que gano, o sea, desde luego, por ejemplo, ¿qué gano yo con tener una determinada conducta de partida si el resto de la gente no va a compartir esa conducta? ¿Ya? ¿O qué gano yo con acaparar cosas que me convendría que todo el mundo tuviera acceso a ellas, ¿me entiendes? Haciendo un chiste, si yo me quedo con todo el jabón gel que hay en Santiago, pucha que me iría mal, porque estoy impidiendo que la gente lo use. ¿Me entiendes? O sea, esa visión de que hay cosas que se manejan a nivel de la sociedad y que ha sido tan descuidada, sobre todo en las áreas de
las áreas que creo que con el estallido social se han puesto más de relieve, que son educación, salud y previsión, yo creo que es un momento también para reflexionar sobre eso, la importancia que tiene el nivel social y que pretender analizar y pretender solucionar problemas quedándose solamente en el individuo, sencillamente está equivocado. No es que no me guste, está equivocado, no es la forma en que se da la vida de verdad. Sí, concuerdo plenamente con usted. Y respecto del cuidado de que se viene ahora en el invierno, em, me es inevitable que surja la pregunta de ¿qué opina usted de la medida del gobierno, tomada por el gobierno de reintegrar a los funcionarios públicos a sus funciones y que comiencen las clases prontamente sin asegurar condiciones claras de control y prevención del contagio? A ver, la verdad es que ignoro por qué se tomó esa medida. Y lo único que puedo decir es que reitero la disposición de la universidad a estar a disposición del gobierno para ayudar a encontrar los fundamentos de qué impacto tendría una determinada medida. Nosotros, entre paréntesis, en la Universidad de Chile tenemos una experiencia ganada muy, muy importante porque el grupo nuestro, específicamente del Departamento de Ingeniería Industrial, trabajaron mucho, mucho el tema de, ustedes se acuerdan cuando estaba todo este tema de los colegios, a qué colegio iban a ir los niños, si iban a ir dentro. Entonces ellos tienen una idea muy clara de cómo manejar el tema de los traslados dentro de la ciudad, a propósito del tema de colegio, ¿ya? Y tienen una tremenda experiencia, te digo otra cosa, se podría sacar mucha, mucha, mucha información anonimizando todo lo que tienen las compañías de teléfono, cómo la gente se desplaza, se traslada de un lado a otro. En España eso lo hicieron, ¿eh? Y llegaron a un acuerdo de que iban a hacer bases de datos anónimas, porque por supuesto es privado lo que cada cual hace con su vida, pero eso se hizo y ayudó bastante a tomar medidas, digamos, en términos de cuarentena y cosas por el estilo. Por lo tanto, lo que yo diría, porque eso también tú decías delante mucho de lo que somos una universidad pública. Y ser una universidad pública significa que uno es parte del Estado. Las que no son universidades públicas pueden atacar, atacar a un partido político, a una presidenta o a quien quiera, ¿ya? Pero nosotros como universidad pública, nosotros somos parte del Estado y tenemos que estar disponibles para ayudar al Parlamento y al gobierno, digamos, eso sin lugar a dudas. Ese es nuestro rol como universidad pública, por eso es que lo que te puedo contestar a tu pregunta concreta es, no sé cuáles son los fundamentos de haber reiniciado esto, haber propuesto este reinicio, no lo sé, pero en positivo la Universidad de Chile está a disposición de evaluar científicamente qué se gana y qué se pierde con una medida de ese tipo. Bien. Nosotros, como unidad social, estamos levantando una campaña que se llama El Pueblo Ayuda al Pueblo. Esta campaña no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que es la visibilización de lo que las asambleas territoriales y los espacios, las comunidades ya están haciendo hace un tiempo, haciendo ollas comunes, recaudación de alimentos. Nosotros vamos a poner en este momento a disposición nuestra orgánica, nuestras organizaciones y los contactos que tenemos para que las asambleas se puedan organizar y los territorios puedan tener algún tipo de vínculo para poder colaborarnos de mejor manera. Me gustaría saber cuáles cree usted que serían las repercusiones que podría tener sobre la población la disminución de la transmisión de la pandemia si este proyecto, esta campaña se llevara a cabo. Yo creo que el trabajo territorial es clave. Por mucho tiempo en medicina se ha insistido en que la medicina tiene que hacerse cargo de las cuestiones de atención primaria en salud, ¿ya? Yo creo que, lo mismo que decíamos delante, la salud mental es válido para atención primaria. Y la atención primaria es clave por muchas razones. Uno, porque es la que vive en el territorio, ¿ya? Porque
te cuento, si quieres, algo de la muy enorgullecedora historia de la medicina chilena. Hasta la década del 60 en Chile, consultorio pediátrico significaba un lugar donde había un médico y una enfermera y las mamás llevaban a la guagua enferma, ¿ya? En la década del 60, la Universidad de Chile desarrolló un piloto en Quinta Normal que cambió totalmente la idea de lo que es un consultorio pediátrico, porque lo que hace es un lugar en que las enfermeras tienen una carpeta por familia, saben exactamente cómo está constituida cada familia y van ellas cuando el lactante no se presenta, la guagua no se presenta a hacerse a su vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de la atención primaria como una parte constitutiva de la vida misma del territorio es clave. Y eso es fundamental en una pandemia de estas características. A nosotros nos llega mucha queja de la gente de atención primaria que muchas veces no tienen idea, ni siquiera no son notificados los contagios que tienen. Eso no puede ser, eso sí que tiene que ser corregido y es esencial que por lo menos el personal de salud o parte del personal de salud, bajo ningún problema en que haya las más estrictas normas de confidencialidad, pero tienen que saber dónde están los contagios, con quiénes están, qué hacen, etcétera. O sea, si no es absurdo. Tienen que ser notificados prontamente los exámenes que se toman, ¿ya? O sea, tiene que idealmente, no más allá de alguna hora, saber si la muestra que tomaron era positiva o negativa, ¿me entiendes? Y así, o sea, yo creo que enfatizar la estructura, organización, autovalencia también que tiene cada territorio, cada población, que está en las mejores condiciones de saber cuáles son los recursos con los cuales cuenta para combatir la pandemia, y que todas esas cosas pasan a ser claves. Claro, eso pasa a ser clave en términos de salud, de control de la pandemia, también en términos de salud mental, sin lugar a dudas, porque es una comunidad la que estaría conteniendo a su vecino, a su entorno. Uh-huh. Y sería una forma de apoyar, de apoyarse a sí mismo y de saber que en el fondo nosotros cuando estamos unidos avanzamos mucho más. Lo que usted mencionaba, una persona que compra todo el alcohol gel, es un absurdo que lamentablemente vimos en las comunas que están en cuarentena, que las farmacias durante muchos días no tuvieron abastecimiento de alcohol gel ni de mascarilla. Claro. Bien. O sea, a mí me conviene que el resto de la gente también tenga alcohol gel, que para qué, pues eso es obvio, porque a mí me conviene que la persona que me va a vender alimento tenga alcohol gel para protegerse. O sea, no gano nada con preocuparme de mí mismo si no tengo una visión mayor de esto. Y en el caso del territorio eso es central, es fundamental, ¿entiendes? Y por eso es que es tan importante el territorio también en temas como la educación. Lo trataba de fundamental para salud, pero de válido para educación, para salud y para tantas otras esferas de la vida social. Para esferas de la vida social en general. Bien. Señor rector, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido un tremendo aporte lo que nos ha entregado hoy día. Le deseo muchísima suerte y mucha fuerza con lo que se está haciendo en la Universidad de Chile. Yo sé que han tomado la decisión de tener clases en línea, tienen grandes redes de apoyo, también están constantemente preocupados de lo que está pasando con su comunidad y cómo colaborar con lo que está sucediendo a nivel nacional. Así que le agradezco mucho la entrevista, la gestión de la universidad y bien, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. En primer lugar, fue muy grata esta conversación, me alegra mucho, está muy en lo que consideramos es el deber y la estirpe de la universidad, lo que es su estilo, a tener una interacciones de este tipo para nosotros no, son muy cálidas, digamos, y muy representativas de lo que es nuestra misión. Pero específicamente quiero también felicitarla yo a usted por esta iniciativa, por este trabajo, por esta preocupación por sus conciudadanos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy Chao, bien, chao. que esté muy bien. Hasta luego.